A estas alturas estoy segura de que cuando te hablo de localización sabes que me refiero pues a el doblaje, la subtitulación, los videojuegos. La localización es un concepto muy amplio que abarca mucho y todos sabemos que ¿cómo era? El que mucho abarca, el que poco aprieta, el que aprieta poco, mucho abarca, poco abarca, mucho aprieta. Estaba pensando en formas de traeros un vídeo en que no fuese simplemente una explicación de lo que es la localización. Para eso ya tenéis este otro vídeo que publiqué en mis días mozos de hace un par de meses. Se me ocurrió reciclar un trend que se hacía cuando yo tenía, pues no sé, 13 años, 14. En YouTube en España esto era la leche, o sea, todo el mundo lo estaba haciendo. 50 cosas sobre mí, 25 cosas sobre mí. Entonces he pensado traeros un 25 cosas sobre la localización. Así como apunte, hace un calor en este pueblo. Aquí tengo el ventilador que no es para hacerme sentir como Mariah Carey. Un poco sí. A mí, como me gusta describir la localización, es un puente entre dos culturas. Cuando hace falta llevar un producto, una película, una serie, un videojuego, un tráiler de una película, un producto audiovisual de cualquier tipo, incluso una página web de un país a otro, todo el proceso de traducción y de adaptación a la cultura de un local es la localización. Teniendo eso en cuenta, podemos proceder con el vídeo. Si quieres una explicación más larga, pues te vas a mi otro vídeo. Este vídeo os va a ayudar como a entender, así como con más ejemplos, hasta dónde puede llegar la localización. Y son 25 cosas pues que son curiosas, así que vamos a ello. Voy a dividir estas 25 cosas en 5 bloques, ¿vale? Para que nos entendamos un poco mejor de lo que estoy hablando en cada 5 cosas que voy diciendo. El primero va a tratar sobre la historia y el origen de la localización. El segundo va a tratar sobre lenguaje y traducción. El tercero son errores y fails míticos, que anda que no hay. El cuarto tiene que ver más con el funcionamiento de la industria en sí. Y el último bloque es un bloque así como un poco más general sobre anécdotas y cosas interesantes. Bueno, para empezar, el término localización antes no existía, antes de los 80-90, que fue cuando las empresas tech, digamos, querían empezar a comercializar fuera de los Estados Unidos, que es donde tiene el origen de muchas de estas cosas, ¿no? Como por ejemplo de los videojuegos, que lo comentamos en mi otro vídeo de los videojuegos, lo cual me lleva al segundo punto, que antes el término localización solo se utilizaba en cine para hablar de las localizaciones físicas que se buscaban para rodar una película, una serie, un anuncio, y básicamente no tenían nada que ver pues con traducir ni adaptar. Cuando se lanzaban algunos videojuegos allá en los años 80, venían sin traducir y simplemente traían como un libretito en inglés o en español para que tú lo entendieses. Las primeras localizaciones al español, y con esto no me refiero al español castellano, sino al español como idioma en sí, englobando también Latinoamérica, datan de los años 30, que fue cuando se empezó a hacer pues doblajes en los estudios de California. Este es flipante. La subtitulación, de hecho, nació gracias al cine mudo. A principios del siglo XX, en las primeras 2 décadas, básicamente se insertaban los carteles con el texto entre escenas, pero eran carteles impresos y luego eso pues digamos que se exportaba de alguna forma. Y fue con la llegada del cine sonoro en 1927 que ya se podían poner los carteles, o sea, insertarlos dentro de la imagen para que no tuviesen que hacer como una doble grabación de la película, porque tendrían que grabar primero la película en sí y luego entre escena y escena los cartelitos explicativos que pasan mucho, por ejemplo, en las películas de Charlie Chaplin y ahora ya pues aparecen en un mismo espacio. Ahora pasamos al siguiente bloque, que es el lenguaje y la traducción. Y con esto vengo a aclarar, creo que es la base fundamental de la localización y la esencia de la localización. Localizar no es lo mismo que traducir, porque la localización lo que intenta es adaptar el lenguaje, la cultura, el contexto, incluso el humor, y eso no implica una traducción literal. Lo cual me lleva al siguiente punto, que hay veces que en cuanto al humor, que es una cosa muy difícil a veces de adaptar,
hay que cambiarlo completamente. Hay que cambiar el chiste para que tenga algún tipo de sentido en el país donde se va a comercializar, porque a lo mejor ese chiste cuenta con una referencia cultural que nosotros no tenemos por qué saber. Y esto pasa incluso entre un mismo idioma. Por ejemplo, el castellano y el español de Latinoamérica tienen términos distintos para referirse a lo mismo, como por ejemplo ordenador, computadora. Se entiende porque estamos en un punto en el que vivimos en un mundo globalizado y ya creo que ambas partes controlan bastante bien el vocabulario básico que utilizamos a ambos lados del charco, ¿no? Pero no se queda aquí, hay muchísimo vocabulario, en Latinoamérica es enorme y tiene 1500 países distintos que entre ellos no tienen por qué ni siquiera compartir el mismo vocabulario. La localización muchas veces sucede de esa forma. En cuanto a la subtitulación, un problemilla que suele pasar bastante es que hay ciertos idiomas como el alemán que son mucho más largos gramaticalmente, su construcción es mucho más larga en comparación a idiomas como por ejemplo el inglés. Tiene unas construcciones como muy simples, ¿no? Entonces, a la hora de subtitular, puede suceder que la palabra o la frase sea tan grande que si la interfaz, digamos, que tienes programada en el software de subtitulación no está bien pensada como para que tenga en cuenta estas cosas y unos límites que hay que tener, que normalmente son 42 caracteres por línea, se te desborda. Entonces hay que romper la frase y ahí pues surgen ciertos obstáculos a la hora de subtitular. Hay que remaquetarlo todo. Lo cual también tiene que ver con los requerimientos de cada país. Necesito agua, amiga. El culo empapado de sudor. Ay, bo. Me he tirado el agua por encima, ¿qué te parece? Sécame. En el bloque 3 hablamos de errores y fails. Este es buenísimo. En Harry Potter y la Piedra Filosofal, el personaje de Moaning Myrtle se tradujo en España como Myrtle la Llorona y en América Latina se tradujo como Myrtle la Gritona, lo cual cambia totalmente el sentido del personaje, ¿no? Si traducimos literalmente Moaning Myrtle, es que en español queda muy mal. Sería Myrtle la que gimotea, Myrtle la... no. No. Pero veis, este tipo de decisiones cambian mucho el carácter y también yo creo que esto puede afectar a la hora de interpretar un personaje en doblaje como Myrtle la Llorona, porque sí que es verdad que igual esta vez la decisión en España pues tiene como más que ver con su nombre original, porque es como llorar, gimotear, quejarse, bla, 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 pero Myrtle la Gritona tiene como una connotación un poco más agresiva, como muy de ruidosa, como de molesta, más que de ir quejándose por ahí, gimoteando por ahí. Esta me ha sorprendido bastante en Vengadores, la frase que dicen cuando aparece Hulk en la batalla, que es "We have a Hulk", en España se tradujo como "tenemos a un Hulk". En otros países de Europa aparentemente se tradujo como "We have a secret weapon", como tenemos un arma secreta. Pierde toda la gracia, tenemos como un arma secreta, no es lo mismo que tenemos un Hulk. Este Hulk, mi Hulk, te va a atacar y te va a reventar y tal, y pierde como toda la iconicidad de esa escena. Y por lo tanto, la referencia cultural. Este que os voy a decir ahora, es que creo que ya lo he mencionado alguna vez, pero de verdad, este sinceramente yo creo que ha sido un fail por parte de España. El de Frozen con la canción Let It Go. O sea, es que si hay un fail en la historia del doblaje de España, tiene que ser este. El título original es Let It Go, que simplemente es deshazte de tus ataduras, déjate llevar, bla, 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 suéltalo. Y así es como se tradujo en España para doblaje. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Pero claro, en España, cuando decimos suéltalo, pues más bien nos referimos a soltar un mojón. Entonces, el meme que se ha quedado y todas las parodias que han salido de esta escena es que es increíble. Lo de esta película y lo de esta canción es, vamos. Pero sí que es verdad que en Latinoamérica se tradujo como Libre Soy. Me gusta más la versión de Tini, creo que es Tini la que canta Libre Soy en la promo, o sea, en el videoclip. Creo que encaja muchísimo mejor con el concepto. ¿Veis? Let It Go es literalmente suéltalo, pero
no queda bien, no hace falta pegarse tanto al original cuando no va a sonar natural, cuando va a ser objeto de burla. Hay que ver qué es lo que se quiere transmitir con el mensaje original y cómo se puede adaptar, no tanto traducir literalmente, sino adaptar. Y en este caso tengo que darle el aplauso a Latinoamérica porque lo hicieron muy bien. Libre soy es exactamente lo que la canción quiere decir. En el videojuego de Resident Evil 4, en algunas localizaciones, hay un personaje que grita «¡Detrás de ti, imbécil!». ¿Y qué pasa? Que esta frase se activa cuando no hay nadie detrás del otro personaje y entonces como que se rompe la coherencia totalmente y queda como «You're being ridiculous». Ha habido casos, ya hablando más del mundo editorial, donde el traductor ha tenido que inventarse como capítulos enteros porque las editoriales han tenido que recortar tanto por censura que es que había que rellenar de otra forma. O sea que este tipo de cosas, hasta este tipo de extremos, se puede llegar, dependiendo de los requerimientos de cada país. Bueno, en el bloque 4 hablamos más de cómo funciona la industria en sí, más como enfocado al trabajo. Ligándolo un poco con lo que mencionaba de la censura, hay algunas empresas que tienen como glosarios enteros de palabras prohibidas, ¿no?, que necesitan un equivalente para no tener ya problemas con determinados mercados, porque saben que les van a funar así, pum, y que no les van a dejar vender el producto si pues cruzan ciertas líneas, ¿no? Hay que evitar pues problemas legales y políticos. En la industria editorial hay veces que tienen como unos plazos de entrega tan ajustados que tienen a varios traductores trabajando a la vez en ese libro, es decir, están ahí activamente, tú del capítulo tal, traduciendo esto, yo del capítulo no sé qué, no sé cuántos a este. Y claro, después de que se ha traducido todo el libro por no sé cuántas personas deben de participar, tiene que haber un editor que después lo tiene que revisar todo y tiene que ajustar el estilo para que se unifique todo, porque se va a notar que el capítulo 3 y 4 lo ha escrito fulano y el 10 y 11 lo ha escrito mengano. Entonces el estilo también es muy importante, de que tiene que haber un tono y una cohesión, ¿no? Básicamente para que parezca que lo ha traducido una sola persona. Y esto lo sé de primera mano. Las plataformas de streaming como Netflix, por ejemplo, o HBO, lanzan el producto, la serie, la película o lo que sea, al mismo tiempo que ponen disponibles pues la subtitulación, el doblaje, etcétera. Entonces, esto quiere decir que tenemos a varios profesionales en el sector traduciendo, adaptando, subtitulando y doblando a la vez en distintas partes del mundo, lo cual es bastante gracioso si lo piensas. Es como que estamos todos ahí a una pata. Tú la oficina de Brasil, yo la oficina de Londres, el otro la oficina de Berlín y así. Y esto también quiere decir que por los cambios horarios entre países siempre hay personal trabajando 24/7. Y muchas veces, dependiendo del tipo de forma de trabajar y de las fechas de entrega y tal, lo que se trabaja en Europa, por ejemplo, en una oficina en Londres, como era mi caso, tiene que ir ajustado y pensado para cuadrarlo con los horarios de Estados Unidos, porque cuando nosotros estamos a punto de terminar la jornada laboral, ellos están a punto de empezarla o la están empezando, entonces hay que cuadrar como para cuando yo esté acabando el día tengo que entregarle tales guiones a los de la oficina de Los Ángeles. Algunas productoras piden que la traducción al doblaje, la adaptación, la interpretación se haga sin acento, es decir, con cero regionalismos, lo cual muchas veces puede ser recibido por el público como un doblaje muy artificial, que se conoce como doblajitis. Es el hecho de que nadie habla así, Mike. Y eso es uno de mis temas favoritos en cuanto al doblaje, así que seguramente haré un vídeo hablando de ello en algún momento de mi vida. Esta es controversial y esta me duele. Esta me duele mucho en la patata, pero es prueba de cómo está cambiando el mundo. Muchas productoras utilizan la inteligencia artificial para hacer una pretraducción y luego tienen que meterse ahí gente como yo a revisar y hacer como control de calidad de que lo que se haya dicho, lo que haya producido esa IA sea como de calidad, lo cual es una mierda porque luego te tienes que pegar como semanas traduciendo y corrigiendo pues toda la marranada que ha hecho la IA porque no entiende referencias culturales y no entiende el sarcasmo, no entiende la ironía, no entiende
ciertas bromas, o sea, y ya no solamente eso, sino a nivel de transcripción, sobre todo para subtitulación, son unas marranadas muy grandes y es una pena porque, bajo mi punto de vista, siempre tiene que haber una mano humana ahí. Hay que pagarle a las personas, no sustituirlas, pagarlas. Y ya en el último bloque, para finalizar un poco unas conclusiones sobre la localización, esto ya tiene un poco que ver con lo que mencionaba antes, que la localización no es simplemente traducir palabras, sino que hay que cambiar pues referencias culturales, chistes y ya incluso más allá de eso, sino símbolos, colores, ciertas cosas que no tienen por qué funcionar en otro país y que quizá no sean entendidas. Hablamos de temas tabús, lo menciono mucho sobre todo en mi vídeo de localización de videojuegos, así que hay que echarle un vistazo sobre, yo qué sé, qué significan las calaveras en China. No es lo mismo que las calaveras en Europa. Reiterar también que la coherencia en la localización y en la traducción es clave. Un término mal traducido que recibas, pues no sé, en una subtitulación que te das cuenta, porque la gente se da cuenta, o en un doblaje, rompe la inmersión del espectador, de lo que sea que estés consumiendo. Y para evitar que haya este tipo de errores, gran parte del trabajo de la localización tiene que ver con la documentación, con investigar bien sobre referencias culturales. ¿Hay equivalente o no hay equivalente de este término? No lo hay. Vale, pues, ¿qué puede significar esto en este idioma que refleje más o menos de lo que estoy hablando? ¿O es un concepto que ni siquiera existe en tal país o tal región? Hay que hacer una labor muy grande de investigación muchas veces, tanto lingüística como sociocultural. Y el último punto, que la verdad no podría ser más verdad, yo no podría estar más de acuerdo con esto: una buena localización es de la que tú, como espectador, no te das cuenta. No lo notas. Es cuando estás viendo un doblaje y no te da la sensación de que son unos actores encima de unos actores. Es decir, lo están interpretando tan bien y la traducción está tan bien hecha y la sincronía labial está tan bien cuadrada que estás metidísimo en el plot y en la experiencia de consumir ese producto. Y lo mismo con un videojuego o lo mismo con un libro, que esté como bien adaptado, bien escrito y que sea pues lo más auténtico posible, sin tener que ser una fotocopia así mal hecha. La localización más exitosa es aquella que pasa desapercibida. ¡Y ya está! ¡Ya está! ¡No puedo más! Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verme. Espero que este trend os haya servido para entender un poco más la localización y un par de detalles y cosas curiosas. Y ya lo digo, es un mundo súper complejo. Aquí estoy yo para ir trayendo vídeos y explicando en qué consiste, y a la vez que voy creciendo yo en él, porque yo no soy experta de absolutamente nada. Acabo de empezar y me hace ilusión que lo que vaya aprendiendo también pues os lo vaya compartiendo a vosotros. Dale a like, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, etcétera, etcétera. Activa la campanita Activa la campanita de las notificaciones para que te avise cuando subo un vídeo. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por verme. ¡Chao! Bebed agua, por Dios.